gracias. Después de la disertación del periodista, profesor de periodismo, etcétera, etcétera, toca de alguna manera del filósofo. César Rendoyer es filósofo, es profesor también en la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, yo no sé exactamente, pero el libro que conozco, que es este, no sé si hay más, supongo que sí que habrá más. Llegó a sorprenderme por lo difícil que era, cuando uno no está acostumbrado a cierta terminología, entrar en una especie de mundo que nos plantea, que parece casi un mundo donde ha desaparecido todos los presupuestos anteriores. Nos enfrentamos a un mundo nuevo que tiene que ver encima con lo que se ha comentado. Para poner un ejemplo curioso, porque de esa destrucción del mundo que conocíamos y lo que tenemos ahora, bueno, por leer un parrafillo que sirva para introducir, por ejemplo, dice en un párrafo: los anticapitalistas entendieron que en realidad los grandes dramas de nuestra era, la desigualdad material y social, la inestabilidad económica, el racismo o el patriarcado, son cuestiones sencillas de resolver con unos pequeños ajustes, apenas un cambio en la propiedad de los medios de producción y algo de ilustración. El magnificador de estos problemillas, hasta convertirlos en una disputa planetaria, ha condenado a la modernidad a no poder hacerse cargo de dilemas de mucho mayor alcance, como las fuentes de la realización personal, el odio y la humillación, o la posibilidad de una fraternidad no opresora. Los revolucionarios apenas aspiraron a alimentar, educar y llevar la democracia radical a la totalidad de la población mundial, algo aparentemente factible y deseable dado nuestro nivel de desarrollo tecnológico y político. Justamente eso es lo que hace que este proyecto resulte tan estremecedor, porque se puede plantear al revés. Alimentar a la población mundial nos obliga a destruir el mundo tal y como lo conocemos. Después de este párrafo un poco estremecedor, digo, bueno, le paso la palabra a César. Muchas gracias. ¿Hay que aprender antes? Sí. Me hace mucha ilusión estar aquí. Y voy a hablar precisamente un poco de lo que fenomenalmente señalabas, porque me da un poco de corte hablar de lo que escribo, de cómo escribo, me parecía, no sé, en mi caso un poco narcisista, porque es que no hay mucho más, efectivamente, de lo que hay ahí. Pero en cambio sí que es cierto que llevo toda mi vida trabajando con libros, como editor, como traductor, como he hecho prácticamente de todo. Pero siempre muy relacionado con los libros, ¿no? Entonces me parecía que a lo mejor estaba bien continuar un poco el lema de este encuentro, ¿no? Otra forma de pensar, otra forma de escribir, otra forma de leer, otra forma de vender libros, otra forma de ir a las bibliotecas, otra forma... Un poco de lo que tenemos en común, ¿no? Todos y todas las que estamos aquí, de lo que nos une, no de mí, que es poco interesante, sino de lo que nos une. Entonces yo me acordaba justamente de otra vida, porque llevo muy poco tiempo en realidad dando clases en la universidad, y en otra vida participé como organizador de un curso de gestión cultural y recuerdo que tradicionalmente a ese curso venía alguien del Ministerio de Cultura, ¿no? Que bueno, hacía una especie de apelación más o menos buen rollista, ¿no? A los valores universales de la cultura y este tipo de cosas que siempre hacen, ¿no? los políticos cuando van. Pero aquel año no, mandaron al director de una cosa llamada Industrias Culturales, que era un tío súper antipático, pero extremadamente antipático, que nos echó una bronca del copón a todos los que estábamos ahí, que era una bronca horrible, ¿eh? Nos llamó vagos, pedigüeños, ¿no? Y básicamente nos recomendó que invitásemos a los de los videojuegos, ¿no? Ellos sí que sabían cómo conseguir dinero, ¿no? Y no andaban con esta cosa tan cutre de andar pidiendo subvenciones o vendiendo sus libritos, ¿no? Y nos dejaban esas idioteces de la poesía, la filosofía, la literatura, organizar exposiciones. Y bueno, yo me enfadé muchísimo, la verdad es que me dio un cabreo horrible por distintos motivos. El primero de ellos es que aquel tipo venía con un traje carísimo en un coche oficial, ¿no? A darnos lecciones de empresarial y no sé qué, cuando llevaba siendo funcionario toda su vida, lo cual me parece un poco paradójico, ¿no? Pero por otro lado también me llevó a pensar que a lo mejor deberíamos de pensar esto de la cultura, los libros, la escritura, ¿no? Un poco como este paradigma de los teletubbies, ¿no? De que, bueno, no molestamos, somos a veces simpáticos, ¿no? Decorativos, como amables. Y empezar a pensarlo de otra manera, ¿no? O sea, yo estoy harto, absolutamente harto de que me den lecciones de pragmatismo auténticos psicópatas en sus coches oficiales. Estoy harto.
Por eso me venía muy bien esa introducción, ¿no? No sé, me gustaría que nos atreviéramos a pensarlo al revés, ¿no? Es decir, que las relaciones productivas que mantenemos nosotros y nosotras, escritores, editores, lectores, organizadores de encuentros de escritores, audiencias, bibliotecarios, ¿no? A lo mejor son un modelo que puede enseñar algo a esos psicópatas. A lo mejor ya hemos establecido las bases, un modelo que les puede enseñar algo de economía a todos los psicópatas. Y me gustaría reflexionar sobre eso, no a través de lo que yo he escrito, sino a través de algunos escritores que me han gustado mucho, que me han importado y quería compartirlo con vosotros y con vosotras. Y me gustaría empezar con un cuento de Georges Perec, que se titula W. Y W es el nombre que da Georges Perec a un islote que está situado en la zona más occidental de la Tierra del Fuego, en la zona austral de Chile. Seguramente dice Perec que está situado, no lo ubica con precisión, ¿no? Entre las islas de O'Brien y Londonderry, cerca ahí de la cordillera de Darwin. Y cuenta Perec que la isla es muy pequeñita, tiene apenas 15 kilómetros y está completamente aislada del mundo exterior, no tiene lugares de desembarco, está rodeada por una barrera de arrecifes, por altos precipicios. Georges Perec dice que el nombre W deriva de que el fundador se llamaba Wilson. Nadie está muy seguro, ¿no? Pero a lo mejor fue fundada por piratas. O tal vez por entusiastas del ideal olímpico. No se sabe. Lo que es seguro es que W, esta pequeña isla, es un país totalmente entregado al ideal del deporte, al ideal olímpico. Es una nación de atletas, ¿de acuerdo? De atletas, en la que el deporte y la vida pues se funden, ¿no? De hecho, en W se ha desarrollado un sutil entramado institucional que promueve la competición y el ansia de victoria, ¿verdad? Hay distintos métodos para que el miedo impulse a los competidores, a los atletas, a superar sus propios límites. Por ejemplo, aquellos atletas que nunca ganan van teniendo cada vez menos posibilidades de hacerlo. Y eso es muy peligroso porque las leyes del deporte son muy crueles con los perdedores en W, no es como en nuestro país donde pierdes. No. Ahí la cosa es complicada. En el mejor de los casos son objeto de gravísimas humillaciones. Pero cuanto más importante es la competición, más severo es el castigo. En la prueba reina, que son 100 metros lisos de los Juegos Olímpicos, los vencidos, los últimos en llegar, pues tienen que pasar desnudos entre dos filas de verdugos que los van azotando con látigos, ¿verdad? Y después son exhibidos en cepos durante varios días, pero en ocasiones, cuando la competición es así muy fragorosa, el último corredor en llegar a la meta es condenado a muerte, ¿no? Lapidado por los espectadores del estadio. Y después su cadáver es descuartizado y sus despojos son colgados en ganchos de carnicero que penden del emblema olímpico, ¿no? Y finalmente, no queda ahí la cosa, sus despojos son arrojados a los perros, ¿no? Porque claro, esos ideales atléticos de W, ¿no? Esos cuerpos fibrosos y los laureles, esconden en realidad una pesadilla sanguinaria, ¿no? En realidad W es una sociedad extremadamente jerarquizada, misógina, sanguinaria y cruel. Perec lo explica así. Los veteranos expulsados de los equipos y que no han conseguido un puesto, a los que se llaman mulos, no tienen ningún derecho, ninguna protección. Los dormitorios, los refectorios, las duchas y los vestuarios les están prohibidos. No tienen derecho a hablar, no tienen derecho a sentarse. Son con frecuencia despojados de su ropa y de su calzado. Se amontonan junto a los cubos de basura, rondan por la noche junto a los patíbulos, intentando arrancar de las carroñas de los vencidos lapidados y colgados algunos jirones de carne. Esta novelita de Perec imagina cómo sería una sociedad, que no sabemos nada de ella, ¿verdad? Basada en la competencia extrema y generalizada, ¿no? Lo que estaba haciendo Perec en realidad era recrear literariamente su propia pesadilla infantil sobre el universo concentracionario, porque su madre fue asesinada en el campo de exterminio de Auschwitz. Y entonces imaginó un sistema burocrático demoníaco, ¿no? Diseñado para reducir la vida humana a una pelea atroz por una subsistencia, en última instancia, sin mucho sentido, ¿no? Pero W es también una buena parábola de lo exótica que es nuestra sociedad de mercado. Me refiero a que vivimos en una sociedad que muchas veces se nos olvida, única en la historia, ¿no? Es el corto plazo y la cercanía no nos deja verlo. Por primera vez en la historia de la humanidad, una inmensa cantidad de personas basamos nuestro sustento material y los vínculos que nos unen en la práctica generalizada de obtener ventajas sobre los demás, de competir despiadadamente. Eso es completamente exótico. Jamás ha existido una sociedad así, ¿no?
no en los estadios, claro, ¿verdad? En los mercados de trabajo, en los mercados inmobiliarios, en los mercados de alimentos, los mercados de transporte. Cada mañana al salir de casa, ¿no? Como si fuera en esa pesadilla de Pérez, nos enfrentamos a personas a las que tratamos de vencer, ¿no? Una sucesión de desafíos comerciales, ¿no? Venda caro, compre barato. Yo recuerdo hace años, ¿no? Igual os acordáis, una marca de videojuegos lanzó un anuncio en el que salía gente compitiendo en todos los lugares posibles, ¿no? Salía los tíos con un traje, echar a correr para ver quién llegaba antes a su coche, ¿no? A otros organizaban una carrera con sillas de oficina. Y la idea era un poco que a todos nos gusta competir y por eso a tanta gente le gustan los videojuegos. Y a mí me resultó la verdad un poco extraño, porque eso es lo que se hace en las oficinas cotidianamente. Eso es exactamente lo que se hace, y sin necesidad de organizar carreras de sacos, ¿verdad? Compites con tus compañeros, compites con tus jefes, compites con tus clientes, compites. De hecho, Pérez escribió ese relato de doble entre 1970 y 1974, en la época heroica de la contrarrevolución neoliberal, ¿no? El 11 de septiembre de 1973, en Santiago de Chile, no lejos de W, un golpe de Estado impulsado por Estados Unidos derrocó al gobierno democrático de Allende. Y el propio Pérez lo comentó, ¿no? Escribió: he olvidado las razones que me hicieron escoger a los 12 años Tierra de Fuego para instalar el IW. Los fascistas de Pinochet se han encargado de dotar a mi fantasma de un último eco. Hoy día, varios islotes de Tierra de Fuego son campos de deportados. Bueno, el golpe de Pinochet, en efecto, cerró la posibilidad de una alternativa democrática al capitalismo en América Latina, ¿no? Pero también yo creo que nos enseñó de alguna manera que el mercado libre no es un resultado espontáneo, como tantas veces nos dicen, de un instinto emprendedor innato o algo por el estilo, ¿no? Sino que hace falta mucha violencia para generar, como W, mucha violencia para generar ese afán extremo de competición, ¿no? Hasta la modernidad, ninguna civilización, insisto, ha sido tan idiota como para apostar su propia supervivencia material a la ruleta comercial, ¿no? El comercio competitivo, al revés, a menudo ha sido entendido como una forma de engaño o autoengaño, básicamente incompatible con la vida en comunidad, ¿no? Me gustaría seguir con la letra W, que es la inicial de Varsovia en polaco, y hablar de un cuento infantil que se llama Cuando Slemen fue a Varsovia, de Isaac Bashevis Singer. Entonces, Isaac Bashevis Singer explica aquí que Slemen era un campesino polaco que compró un barril de lujo en Shell para venderlo por vasos, ¿no? Y así lo que él quería era obtener grandes beneficios al venderlo al por menor. Entonces una mañana instaló en el mercado junto con su esposa el barril y empezó a vender vasos de lujo. Lo que pasa es que el precio era muy caro. Pedían 3 monedas de plata por cada vaso, así que solo consiguieron vender a una persona un vaso. Y al cabo de un rato estaban desanimados, ¿no? Y entonces Slemen decidió que le apetecía tomar un vasito de lujo. Pero le dijo a su mujer: toma, te lo pagaré, que mi dinero es tan bueno como el de cualquiera. Y entonces su mujer cogió su dinero. Y después de un rato, pues fue la señora Slemen, claro, que entró la sed y las ganas de tomarse un vasito de lujo, pero tampoco ella se olvidó de pagar sus 3 monedas. Y claro, pasó lo que podéis imaginar, ¿no? Que el trasiego de copas continuó. Al final se acabaron el barril y, maravillados, descubrió que solo tenían 3 monedas. Yo eso lo conté una vez a unos niños en una biblioteca infantil y todos lo entendieron perfectamente, a diferencia de todos nuestros banqueros y políticos, que se maravillan absolutamente de que después de todo el trasiego de pisos y dinero no nos queden más que 3 monedas, ¿no? Y una resaca horrible, eso sí, ¿no? Pero eso, en cambio, casi todas las sociedades, como nuestros hijos, lo entendieron muy bien, y por eso tradicionalmente se ha excluido en todas las sociedades que conocemos del comercio algunos elementos básicos para la subsistencia, ¿no? Durante decenas de miles de años la gente entendió que hacer depender del regateo la posibilidad de comer, resguardarse, vestirse, ¿no? Era tan extravagante como jugársela a los chinos, ¿no? Una cosa absolutamente delirante. Incluso las culturas más intensamente volcadas en las relaciones comerciales eran bien conscientes de esta realidad y desarrollaron formas de relación comercial muy reguladas, con intercambios a precios fijos o encargos institucionales que no tan se dan por el mercado abierto, ¿no? Por eso la consolidación del capitalismo exigió dinamitar con muchísima violencia esta inercia antropológica. No ha sido fácil en absoluto.
Hay un capítulo de Los Simpson que a mí me gusta mucho, que la familia Simpson visita Australia y entonces en cierto momento, cuando se monta un lío horrible, como os podéis imaginar, en cierto momento los hijos se tienen que refugiar en la embajada americana y Homer entra al baño y ve que el inodoro está rodeado por una maquinaria enorme, gigantesca, llena de turbinas, cables y tal, y pregunta al embajador, ¿y esto para qué sirve? Y le dice, bueno, es para revertir el efecto Coriolis, ¿no? Que sabéis que es lo que hace que los remolinos vayan en sentido del hemisferio sur y del norte, y así que los americanos de pura cepa se sientan como en casa o tiran de la cabeza. Y a mí me parece que era una buena metáfora del capitalismo, ¿no? Porque es una maquinaria increíblemente complicada, ¿no? Absolutamente barroca, llena nuestras vidas de complicaciones increíbles, ¿no? Que de alguna forma lo que ha intentado es someter todas las instituciones sociales al imperio del mercado, y eso ha requerido pues, una maquinaria absolutamente disparatada, ¿no? Como la del inodoro de la embajada americana. Yo creo que por eso a los economistas les gusta tanto ese léxico entre deportivo y militar, ¿no? Eso de la disciplina, ¿no? Que les encanta siempre, ¿no? Porque es verdad, hemos necesitado casi 4 siglos de entrenamiento para llegar a aceptar que cosas como el trabajo, como la tierra, como el dinero, como los libros, ¿no? Pues son mercancía que puede ser intercambiada sin más, ¿no? Y como en W, si los incentivos útiles fallan, pues siempre queda, ¿no? El ruido de sables, siempre quedan los camiones, de eso algo sabemos aquí, ¿verdad? En España. En cambio, durante las Olimpiadas clásicas se detenían las guerras, ¿no? Para honrar a los dioses con las competiciones deportivas. Las dignidades comerciales me temo que prefieren las oblaciones sangrientas, ¿verdad? No les gusta eso de que se pare la guerra, y de hecho iniciamos guerras para impulsar la competencia comercial, ¿no? Un poco como si en Grecia obligaran a machetazos a los deportistas a participar en los Juegos Olímpicos o algo así, ¿no? Y eso, de alguna forma, estamos permanentemente obligados a aceptar ese gran lema de Pinochet, ¿no? Ese entrenador, ese coach del capitalismo global, que en vísperas de las elecciones de 1969 en Chile dijo a esa frase inmortal: estoy dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones con tal de que no gane ninguna opción de izquierdas, ¿no? Una excelente definición de lo que es la democracia en el capitalismo, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son esos mercaderes en última instancia que han convertido el mundo en un gigantesco estadio deportivo, ¿no? Donde competimos permanentemente? Pero yo siempre recuerdo una historia, bueno, más que una historia, ¿no? La historia de un historiador, Henri Pirenne, de los inicios de la modernidad, y que siempre explicaba que los comerciantes en el inicio de la modernidad eran pillos, granujas, buscavidas, ¿no? Que se liberaron al desarrollarse de sus comunidades locales y se agruparon en bandas armadas para protegerse de los ladrones. Y yo creo que deberíamos tenerlo presentes, ¿no? Muy presente, que el capitalismo es de origen canalla, que el desarrollo del capitalismo y el desarrollo de la piratería son absolutamente contemporáneos, ¿no? Que el comercio marítimo mediterráneo se desarrolló al tiempo que la piratería. Y dices, bueno, sí, eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Es verdad. Bueno, sí, es cierto, fue hace mucho tiempo, pero la verdad es que en 2010 la Harvard Business School, que imparte el máster en Business y Administration más prestigioso del mundo, ahí estudió Bush, ahí estudió el presidente de México, el presidente de Chile, pues eligió en 2010 la piratería de Somalia como el mejor modelo de negocio del año. Esto es verdad, no lo estoy inventando. Ese mismo año, José María Aznar acudió a una convención inmobiliaria, en 2010, después de estallar la burbuja inmobiliaria, acudió a una convención inmobiliaria organizada por Montejes, que estaban todos, había como 200, 300 agentes inmobiliarios vestidos de karatecas. Y se llamaba Karate Inmobiliario. Ahí José María Aznar, presidente del gobierno, tuvo una conferencia explicando por qué las virtudes de las artes marciales, ¿no? Se compadecían bien con el mercado y con la agresividad necesaria para devolver el impulso al mercado inmobiliario, ¿no? Pero insisto, la Harvard Business School en 2010 consideró, ¿no? Que la piratería de Somalia era el mejor modelo de negocio del año, ¿no? Es decir, estamos gobernados por dementes, por auténticos dementes, ¿no? De personas con una visión delirante del mundo, de la sociedad, ¿no?
Es esa gente, ¿no? La misma que dice que la piratería somalí es un excelente modelo de negocio, la que luego curiosamente quiere perseguir, ¿no?, a un chaval de Talavera que se ha destacado un disco de mecánica, ¿no? Y esa es la gente que nos intenta convencer de que regalar 40.000 millones de euros a la banca y excluir a los trabajadores migrantes de la sanidad son ideas perfectamente razonables, porque debe ser gente responsable, con sentido común, ¿no? Esa es la gente que ha convertido nuestro mundo en un ring de lucha libre, donde siempre, por cierto, ganan los mismos, ¿no? Sospecho que hay algún amaño por ahí, ¿no? Así que lo que quería proponeros hoy era que lo pensemos al revés. Lo pensemos al revés, ¿no? Es una especie de venganza contra aquel tipo de industrias culturales que viene a echarme la bronca, ¿no? Que en lugar de usar el IBEX 35 como modelo para la escritura, para la poesía, para la filosofía, como me decía aquel tío, no, que no lo afectemos, ¿no? Pero que tampoco nos limitemos a dejarnos asqueados, que contraataquemos y que hagamos, que presentemos, ¿no?, las relaciones que mantenemos entre nosotros y entre nosotras como modelo económico, ¿no? Suena chiste, pero lo digo totalmente en serio, ¿no? Deberíamos echar a patadas de nuestros gobiernos a todos esos profetas del nihilismo, a todos esos profetas del nihilismo capitalista que quieren que nos inmolemos en el altar del libre mercado, ¿no? A todos esos antisistemas vestidos de Armani, ¿no?, que están acabando con el mundo. Y a lo mejor para sustituirlos, no sé, deberíamos buscar a gente parecida a los editores, a los libreros, a los escritores, a los impresores, a los traductores, a los bibliotecarios, sí, a los lectores, a todos nosotros, a todas nosotras, a todos nosotros y a todas nosotras en definitiva. Hace unos meses, Esperanza Aguirre, que siempre es una fuente de citas excelentes, no, en serio, ¿no?, decía que había que reformar urgentemente la ley electoral porque era muy peligroso que tomase el poder una coalición de perdedores. A mí no se me ocurre mejor definición de la democracia, una coalición de perdedores, que evite, ¿no?, que haya un monopolio por parte de los ganadores del gobierno y de las instituciones políticas. Pues nosotros, nuestra coalición de perdedores, que nunca tendrá la aprobación de industrias culturales, nosotros lectores, nosotros escritores, nosotros bibliotecarios, nosotros somos los que deberíamos atrevernos a tomar el poder, sí, también para mandar obedeciendo y obedecer mandando, ¿no? Lo que queremos en última instancia los anticapitalistas, como bien me introducían, no es compartir nuestro cepillo de dientes, ni que el Estado planifique nuestro suministro de calcetines, ni tampoco arruinar a los pequeños empresarios. Lo que sencillamente aspiramos es a que nuestra economía se parezca más a una biblioteca que a la piratería o a un casino. Nada, muchas gracias.